Buenos días, Dios les bendiga, Dios les guarde. Dios nos fortalezca con su palabra, con la oración y con el ayuno que, hermanos, debemos de hacer constantemente, valorando verdaderamente lo que Dios hace con nosotros todos los días. Dios les bendiga, hermanos. Un saludo muy cordial desde aquí, desde mi casa, ¿verdad? A veces nosotros decimos y arde en nosotros el deseo y el anhelo verdaderamente en algunos de reunirnos, de congregarnos, ¿verdad? Y anhelamos ese convivio entre hermanos verdaderamente. Pero bueno, hoy quiero compartirles algo que verdaderamente Dios ha puesto en mi corazón. A veces hablamos por la emoción, dicen. A veces hablamos porque queremos decir algo contra alguien. O a veces dicen que usamos el púlpito muchas veces para lanzar indirectas. Pero hermano, simplemente cuando leemos la palabra de Dios, Dios nos habla a todos y cada uno de nosotros. Hace un instante estaba yo conversando con una persona y me dice, no es que el hermano, es que la hermana, y no cambian. Le digo, hermano, verdaderamente la palabra de Dios es personal. Si nosotros verdaderamente cambiáramos hoy, la gracia de Dios ya se hubiera manifestado. Pero así como en aquellos días, ¿verdad? Dios se manifestaba, el pueblo era inconverso y hoy lo estamos viendo, hermano. Como lo dije en un instante, arde el deseo en nuestros corazones de reunirnos, de congregarnos, de vernos, de alabar unánimes a Dios. Pero debemos estar conscientes de la palabra de Dios en nuestras vidas. Bueno, vamos a hacer una oración, hermanos, verdaderamente que Dios nos siga fortaleciendo y que verdaderamente entiendamos la palabra de Dios, no nuestros deseos. Y ahorita van a ver por qué le digo esto, voy a compartir esto, porque Dios me ha hecho ver verdaderamente que ya es tiempo, Señor. Yo le digo, ya es tiempo de volver. Muchos hermanos verdaderamente se están enfriando, otros se están desviando, otros ya se están reuniendo, otros han dejado ya de buscarte, Padre Dios Todopoderoso. Pero vean lo hermoso y maravilloso que Dios habla a través de su palabra a todos y cada uno de nosotros, a través y por medio de su Espíritu Santo en nosotros. Padre bendito Dios, te doy gracias por un día más de vida que nos das para admirar tu obra y tu poder manifestado en nuestras familias, en quienes verdaderamente queremos estar bajo tu sombra, bajo tu abrigo, Padre, habitar verdaderamente a la sombra y al abrigo del Altísimo, que eres tú, Dios nuestro. Síguenos protegiendo bajo tus sombras, Señor, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros seres queridos, Padre. Te lo pedimos en el nombre bendito de tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesús de Nazaret, Padre. Sigue extendiendo ese manto maravilloso sobre todos y cada uno de nosotros, Padre. Que asimilemos esta tu palabra que leemos, que asimilemos estos mandamientos, ordenanzas y estatutos que tú dejaste, Padre, para que nosotros podamos regirnos y vivir bajo tu protección, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús, te doy gracias, Padre, porque sigue siendo bueno con todos y cada uno de nosotros. Amén. Bueno, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, hoy en día, muchos estamos viendo, diríamos, que la pandemia hoy en día está aniquilando, matando, enfermando a muchas personas, a bastantes personas, ¿verdad? Y vemos que el número de muertos, de personas fallecidas, va creciendo, no disminuye, y los enfermos van aumentando día tras día van aumentando. Baja y sube, ¿verdad? Pero debemos de recordar, hermanos, que Dios, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, hermanos, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, recordemos lo que pasó.
Si leemos la palabra de Dios y meditamos en ella, recordemos, el pueblo, cuando Moisés llegó, ellos esperaban un libertador. Ellos esperaban a alguien que los sacara de la esclavitud, porque dice la palabra que 400 años habían orado para la liberación de la esclavitud, del dominio del pueblo de Egipto, en el cual ellos estaban bajo ese dominio, ¿verdad? Sufriendo verdaderamente muchas cosas que describe la palabra de Dios. En el Éxodo lo podemos ver, en Números podemos ver, ¿verdad? Pero hoy vamos a ver Números en el capítulo 14, ¿verdad? Vamos a leer: los israelitas se rebelan contra Jehová. Pero nos vamos a enfocar en el versículo 39. La derrota, dice, en Horma. ¿Por qué? Porque hoy en día, hermano, ya han abierto congregaciones. Se siguen reuniendo, ¿verdad? Se siguen reuniendo. Muchos dicen, es que estaban enfermos y necesitaban la ayuda, que uno fuera a orar. Hoy en día la gente ya se aburrió en sus casas, ya están desesperados por la economía. Sí. Ya se abrió casi la mayor parte. Los estadios, recuerden que ya se abrieron. Ya se abrieron. Ya están abriendo los cines, los teatros, ya están abriendo todo. Pero lo más importante aquí es que los que somos o que decimos ser hijos de Dios, cristianos que creemos en Dios, no estamos obedeciendo a Dios verdaderamente. Porque recuerden que la palabra de Dios debe de cumplirse, debe de obedecerse. No debe de torcerse ni debe de transgiversarla a nuestra manera, a nuestra conveniencia. Que la palabra de Dios dice que debemos de estar bajo la autoridad de Dios, bajo la autoridad del pastor, y sobre todo debemos de respetar las autoridades, ¿verdad? Que por Dios han sido puestas. Así lo dice en Romanos, capítulo 13. Pero hoy en día agarraron muchas congregaciones, muchas religiones, a pesar de que están mal. Testigos de Jehová dejaron de andar en las calles. Yo no los he visto desde que dieron la orden. Los de la luz del mundo, yo no los he visto. Por mis alrededores, por mi trabajo, ya no los he visto. Y se supone que muchos de nosotros, por decir hasta los mormones, que decimos nosotros los cristianos que ellos son los que están equivocados, los que andan perdidos, han respetado, han obedecido. Y nosotros como cristianos, y disculpen hermanos si esto les va a doler a algunos, van a decir que a lo mejor no sé ni lo que digo, pero la palabra de Dios es dura, es fuerte. Dice nuestro Señor Jesucristo que la ley se hizo para los transgresores y sufren cuando es dictada, cuando es hablada, cuando es abierta los libros de la autoridad, de la justicia. El criminal, el que anda rompiendo, el que anda quebrantando la ley, sufre cuando leen la ley. Pero los que andamos en la justicia, en la ley y en la luz, nos gozamos, dice el Señor, nos gozamos, nos deleitamos en ella, ¿verdad? ¿Y por qué digo esto? Porque dice la palabra del Señor, dice la palabra de Dios, no lo dice el hombre, no lo dice cualquier persona, lo dice la palabra de Dios. Y para esto, hermano, quiero que vayamos, antes de entrar, ¿verdad? Como quien dice, a lo fuerte, a lo duro que es la palabra de Dios. Vamos a Romanos capítulo 13, hermanos. Quiero que vayamos a Romanos capítulo 13. Gloria a Dios, hermanos. Dice la palabra de Dios. Versículo 1 del capítulo 13 de Romanos. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos,
porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, pongan atención hermano, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ellos, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Así que hermanos, esto es algo duro y lamentable que estoy viendo, o que muchos estamos viendo, pero verdaderamente quizás nosotros no queremos ver y entender que esa es la palabra de Dios, la cual nos está diciendo que debemos de estar sujetos. Pero ¿qué pasa? Están abriendo las congregaciones, están haciendo cultos en las casas. Ya lo he dicho una vez, yo no sé si están bien o están mal, pero la palabra de Dios dice que debemos de someternos y de obedecer. Y cuando alguien no obedece, simplemente, hermano, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Cuando tú no obedeces, estás en desobediencia. Y lo acabamos de leer, el que no obedece está en contra de la ley. ¿Por qué cuando había cultos, se abrían los servicios, las congregaciones, los templos y todo aquello donde se alababa a Dios, no iban? Y cuando iban, no iban verdaderamente a alabar a Dios. Muchas veces iban nada más a perder el tiempo, a señalar, a juzgar, a pelear, verdaderamente a tener un lugar ahí nada más para ser admirados, hermanos. Por eso hoy en día el Señor... Lo vamos a ver ahorita en Números, ¿verdad? ¿Por qué el Señor permitía, óiganlo bien, por qué el Señor permitía que a través del caminar en el desierto, después de que salieron de Egipto, sufrieran verdaderamente? Porque murmuraban contra el siervo de Moisés, porque murmuraban aún contra Aarón. ¿Qué dirían? ¿A poco nomás por ellos habla Dios, como lo dice aquí en Números 14, hermano? Ahí lo dice. ¿A poco nomás por ellos habla Dios? Pues bueno, si Dios dice que no es del que quiere ni del que corre la palabra del Señor, sino del que Dios tiene misericordia. Pero hoy en día, a través de esta pandemia, muchos aprovecharon para hacer revuelto. Dicen, a río revuelto, ganancia de pescadores. Pero yo aquí lo voy a decir de otra manera, para que entiendan. Ay, ¿qué quiso decir el hermano? Es que a lo mejor no sabe ni lo que dice. Pero dice aquí, a causa de la pandemia salió el demonio a engañar a aquellos incautos que no leen, que no meditan, que no están verdaderamente cambiando, convirtiéndose a Dios y se dejan engañar, como lo dije en la enseñanza pasada, ¿no? Aquellos burladores vanagloriosos que buscan su gloria, su propia gloria, y no la de Dios. Es duro, claro que sí es duro lo que dice la palabra de Dios, pero si tú no lo quieres entender porque sigues en tu rebeldía, en tu viejo hombre, porque no entiendes, porque tú eres una persona que dices, creo que Dios dice así, no es de lo que tú crees, no es lo que tú sientes, es lo que Dios nos dice en su palabra. Hoy quizás Dios permitió esta pandemia, o a lo mejor se desató esta pandemia, pero verdaderamente Dios quiere que nosotros nos cambiemos, Dios quiere que nosotros nos vuelvamos a Él, que le clamemos, que le alabemos, que le adoremos verdaderamente con todo el corazón. Pero ¿qué hacemos? Hacemos reuniones porque a lo mejor las grandes congregaciones, el templo, la congregación está cerrada y el pastor no puede ir. Los ministros no van, pero nosotros vamos. Yo voy a ir a orar por los enfermos del COVID. Yo voy a ir a orar por aquellos que tienen necesidad. Recuerden que la palabra de Dios dice claramente, pero no hay peor ciego que el que no quiera ver. Y aquí o somos hijos de Dios o somos hijos del diablo.
¿Por qué lo digo así? Porque si dice nuestro Señor Jesucristo, vosotros tal parecéis que sois hijos del diablo, porque hacéis las cosas del diablo. ¿Y qué es la desobediencia, la murmuración, el chisme, el pleito, la ira, la contienda? Salen a luchar en el nombre de Dios. Pero hoy en día verdaderamente vemos que usan el nombre de Dios para hacer todas sus barbaridades, todas sus iniquidades, todos sus perjurios, verdaderamente porque no buscamos a Dios para una vida de santidad. Buscamos a Dios verdaderamente para complacernos en nuestros deleites, para tratar de ganar, diríamos, un lugar, unas primicias que Dios no nos ha dado. El cuerpo del Señor dice, muchos son los miembros, pero todos debemos de saber el lugar que ocupamos en el cuerpo del Señor. No puede ser que el ojo le diga al pie, yo quiero estar abajo, y el pie, yo quiero ser el ojo. O la mano le diga a la cabeza, quítate de ahí, porque yo quiero estar ahí en ese lugar, cabeza, y tu cabeza ponte en mi lugar. O el corazón le diga a la rodilla, yo voy a estar allá abajo y tu rodilla acá arriba. ¿Qué monstruo sería aquello? Pues así es la diversidad cuando nosotros verdaderamente no sabemos el lugar que ocupamos en el cuerpo de Jesucristo, que es su congregación, porque nosotros no hemos convertido verdaderamente ese viejo hombre al nuevo que es en Cristo Jesús, el cual nos dice que debemos de someternos, de ser mansos y humildes y obedecer a nuestras autoridades, a nuestros siervos, a nuestros pastores. Hoy en día la rebeldía crece, como ahorita están abriendo, a pesar de que nos dicen que debemos de andar los que salimos a trabajar con careta, con cubrebocas. Muchos andan sin cubrebocas, no obedeciendo, no, porque no nos sometemos, queremos imponer nosotros, somos inmortales, casi decimos así. Ahí viene la desobediencia, ahí viene nuestra voluntad. Dice la palabra de Dios ahora sí, hermanos, en Números 14, versículo 39. El siervo Moisés, el que Dios había ungido, el que Dios había preparado, el que Dios había puesto para libertar, para llevarlos, para caminarlos a la tierra prometida, Dios hablaba con él, se manifestaba y se le presentaba, dice, a él, ¿verdad? Pero muchos envidiosos de aquellos días del pueblo de Israel querían o no estaban conformes. Y si leen el capítulo 14 van a ver por qué digo que no estaban conformes. Hoy en día es lo mismo. El Señor Jesucristo vino a instituir la iglesia, la casa del Señor, cómo debemos de regirnos. Y hoy en día muchos no están conformes, pero ellos creen que tienen la razón. Ellos creen que sí son verdaderamente los que deben de estar al frente. Cuando todo es un orden, todo ayuda bien a los que Dios ama, pero muchos estamos bien inconformes. Y me voy a incluir. Muchos estamos bien inconformes de cómo se lleva la congregación. Porque no nos gusta, porque no nos parece, porque nos cae mal el que está al frente. Los que sirven, queremos ser nosotros que vamos a estar al frente, como así lo dice la palabra del Señor. Y aún en su rebeldía, después de todo lo que decían y pasaba, vean lo que Moisés dice en el versículo 39 y dice así. Y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel y el pueblo, vean nada más, se enlutó mucho. El versículo 40, y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte diciendo, henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Fíjense, reconocían su pecado, pero estaban ciegos. ¿Por qué? Y estaban sordos. ¿Por qué? Vean lo que dijo el siervo Moisés. Y dijo Moisés, ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. No subáis porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos. Porque el amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros y caeréis a espada por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová. Por eso no estará Jehová con vosotros. Pero el pueblo obstinado, en el versículo 44, vean nada más lo que diciendo hoy en día,
Muchos van, ahí vean las palabras que dice el hermano. No, les valía como hoy en día lo hacen, hermano. Y no es una grosería, pero les valía gorro, dicen. Vean lo que dice el versículo 44. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte. Pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron de medio del campamento. Y el versículo 45 dice, y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron, y persiguiéndolos hasta Orma. Imagínense, hoy en día dicen, nosotros oramos, ayunamos, claman a Dios, predican, hablan en lenguas, salen, oran, dicen ellos, se sanan los enfermos, ¿verdad? Dicen que muchos hoy en día verdaderamente pongan atención y véanlo a su alrededor, hermanos, cuántos, y no creo que se hagan ustedes los ciegos, ¿no? Vean cuántas reuniones, oiga, hay que reunirnos en la casa de fulano, están haciendo servicios, vean, vamos a orar y ya sanó el hermano, la hermana se le quitó el cáncer, fuimos aquí, fuimos allá, hicimos esto. Se están vanagloriando. Toda la gloria y toda la honra es ¿para quién? Para nuestro Señor Jesucristo, hermano. Hoy en día es cierto que estamos padeciendo, es cierto que no tenemos trabajo, algunos padecemos de la economía, pero Dios no nos ha dejado hasta este momento sin un alimento. Dice, no he visto un justo desamparado ni que padezca hambre, hermano. No te puedes quejar, estás comiendo, tienes vida. Obedece a Dios por sobre todas las cosas. Dice el primer mandamiento, no te harás. Dice, hermano, dice así, amarás a tu Dios por sobre todas las cosas. Pero todo completo, como le estaba compartiendo a un hermano católico. Le digo, pero ¿qué más dice? Dice, y no te harás imagen. Sí, lo sabe todo completo, y no te harás imagen de nada, de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni sobre las piedras, ni debajo de las piedras, ni aún en lo profundo. Pero hoy dicen, ya no tengo esos ídolos. Pero tu ídolo del hombre que está adelante, porque es carismático, porque es bien sonriente, complaciente, porque, míralo, es bien alegre, es bien chistoreto. Ya lo sigo. ¿Verdad? Ya lo sigo, míralo, es bien jovial. No, hermano, aquí cuando Dios hablaba, su palabra era dura. Su palabra era tremenda de Dios, porque siempre que hablaba con verdad y con justicia. Y hablaba en santidad, en una vida recta. Cuando él hablaba y decían los apóstoles, Señor, dura es tu palabra, mira que se están yendo. Jesucristo, déjanos contar unos chistes, déjanos hacer algunas payasadas para que vengan y regresen, déjanos hacer una fiesta, un convivio, y mira, hay que dar más. No, el Señor decía, si se quieren ir ustedes, váyanse, porque en el reino de los cielos no entrará cosa sucia o inmunda. El Señor lo dice claramente lo dice, y hoy en día, hermano, es duro lo que estoy diciendo, sí, aún a mí me cuesta seguir esto, mi carne se revela. Porque yo no te voy a decir a ti, por lo que veo, por lo que vemos. Simplemente yo en mí mismo, mi carne se revela. A veces estoy inconforme porque yo también quiero salir, porque yo también quiero andar para acá y para allá. Pero mayor es el que está en nosotros que el que anda en el mundo destruyéndolo. Y tú, hermano, que te dejas destruir, que no quieres asimilar la palabra de Dios. Así como el pueblo se presentan delante de Dios y Dios te dice, no hagas reuniones, porque Dios dice, yo puse unas autoridades que dicen hasta tal día, porque estamos viendo la situación y aún así tú te sigues reuniendo. Hermano, al rey Saúl fue desechado porque Dios lo quitó, porque tuvo más temor el rey Saúl que de Dios. Dios no tuvo misericordia contra aquel que le desobedece. Le quitó al rey Saúl el reino que le había dado. Lo quitó de ser rey y lo desechó. Hoy en día, tú te preguntarás, pero si yo estoy haciendo bien, mira que Dios se complace. Hermano, Dios no se complace en la desobediencia. Para Dios, la desobediencia es como si fueras un hechicero, un adivino.
Dios le agrada más la obediencia. Aunque tus ofrendas y tus holocaustos, aunque te vayas y te reúnes y estés alabando a Dios ahí y digas, sí, Dios se manifiesta, Dios, siento su presencia de Dios. No te confundas, hermano. Hay muchas cosas que tú no entiendes, que no comprendemos, que no queremos discernir porque no nos agrada verdaderamente estar sujetos a una autoridad suprema que es Dios, porque nuestra rebeldía carnal es aún más grande que la espiritual. Porque la rebeldía carnal no nos deja ver las cosas espirituales. ¿Qué te ha ofrecido el diablo en charolas de plata? Que no te hace ver, que en el cual tú ves eso que te ofreció el mal, el Satanás, y que tú estás ahí deleitándote más que en obedecer a Dios. Así como este pueblo, cuando Moisés le dijo, no subáis porque son desobedientes, porque Dios no va a estar ahí. No, pues nosotros vamos, ya ayunamos, dice de aquí la palabra de Dios. Nosotros ya ayunamos y ya estamos preparados toda la noche, nos arrepentimos. Pero debemos de entender que cuando Dios habla, todo es general, todos vamos a estar unánimes, no unos cuantos. Unos cuantos son los que son los rebeldes, hermano. El anticristo. ¿Quién es el anticristo? Dice la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles. El que está en contra de Cristo, de lo que Cristo vino a establecer, de lo que Cristo vino a darnos, a someterse Él primeramente a la autoridad. Siendo el Hijo de Dios, se vino a someter. No se vino a imponer, Él vino a servir, como hoy en día muchos se imponen. Y muchos, en lugar de venir a servir por seguir el ejemplo de Jesús, muchos quieren que nos sirvan. Como yo quiero que me sirvan. Yo soy el ministro, yo soy el pastor, yo soy el levita. Sírvame. No, hermano. Yo vine a imitar a mi Señor Jesucristo. Si es que verdaderamente vivo en el Señor Jesucristo. Si es que verdaderamente vivo en el Señor Jesucristo. Me voy a humillar, voy a obedecer, voy a servir. Pero hoy en día, vean, hermanos, el ejemplo que nos dan, aún aquellos que señalamos que dicen que andan perdidos. Vean, hermanos, cómo están guardados, están esperando la orden que digan, se han abierto, se autoriza a abrir. Porque también ya quieren ellos, me imagino, compartir el falso evangelio que nosotros decimos que ellos tienen. Juzgamos y condenamos, pero el único que puede juzgar es Dios. Y sin embargo, vean que ellos no andan pregonando como nosotros los, voy a decirlo así, y muchos se van a ofender, pero es la verdad, muchos pseudo cristianos. Dice en Romanos capítulo 2, versículo 24, a causa de vosotros es blasfemado el nombre de Jehová, porque no están haciendo la voluntad de Dios, están haciendo su voluntad, se están deleitando ustedes mismos, se están complaciendo, se están ministrando, se están enseñando una falsa doctrina que no es la de Dios. Sométase pues todos a las autoridades, lo dice en Romanos capítulo 13, lo acabamos de leer, hermano. Hoy en día, si el pastor, el siervo, el ministro, dicen que todavía no, hasta que autorice la autoridad, que es el gobernador y las autoridades, a que se vuelvan a abrir, están detallando los últimos momentos, los detalles para ver cómo se va a abrir. Pues muchos ya andan reuniéndose, hermano. Yo no digo, yo he visitado hermanos, yo he visto hermanos, oramos, compartimos una palabra, pero de ahí seguimos nuestro caminar. No me han dado ganas de hacer reuniones, incluso hice algunas al principio, pero Dios me hizo ver que debo de someterme, debo de estar en ordenanza, debo de estar bajo su autoridad y no bajo la autoridad del ser humano, bajo el temor de lo que van a decir. Yo debo de obedecer primeramente a Dios antes que al hombre. Debo de preocuparme verdaderamente que Dios esté en mi corazón. Así que, hermano, hoy en día, lo único que te puedo decir, como dice acá el siervo Moisés, en Números 14, versículo 39. Y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel, y el pueblo se enlutó mucho, aunque nos duela. La palabra, aunque nos duela ahorita, el no poder reunirnos,
Más vale mejor estar gratos delante de Dios que del hombre. Que me juzgue el mundo, que me juzgue el ser humano. Quizás porque dirán que hemos dejado las ovejas, mentira. Porque no hago reuniones ni los visito, mentira. Dios siempre está con nosotros. Prefiero que me juzgue el hombre y no que me juzgue Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios nos ame. Hasta la próxima.